El cultivo de Craspedia. Clasificación botánica. Craspedia pertenece al reino Plantae, división Magnoliophyta, clase Magnoliopsida, orden Asterales, familia Asteraceae, el género es Craspedia y la especie Craspedia globosa. Centro de origen. Craspedia es originaria de Oceanía. Se encuentra distribuido en Nueva Zelanda y Australia. Australia cuenta con 17 especies y Nueva Zelanda con 6 especies. En Australia se encuentra distribuida en el sur de Australia, Victoria, Tasmania, Nueva Gales del Sur y Queensland. Las flores de verano deben su nombre a que en ciertos países se siembra y cosecha únicamente en la estación de verano. Sin embargo, en nuestro país, por sus condiciones climáticas, florecen todo el año, debido a que cuentan con un clima templado. Las flores reciben rayos de luz perpendiculares al encontrarnos en la línea ecuatorial. La altura a la que se siembra la flor, que va desde los 2.200 a 2.700 metros, permite obtener una cosecha en un menor número de ciclos. Además, el número de horas luz es constante todo el año. Distribución del cultivo en Ecuador. Las empresas que conforman este segmento tienen mayor presencia en la provincia del Pichincha, con el 75%. Las provincias del Cotopaxi, Azuay e Imbabura representan un 7%. El 4% representa a otras provincias del Ecuador. En el Ecuador, del total de las flores producidas a nivel nacional, el 21% corresponde a las flores de verano. La provincia con mayor superficie cultivada es Pichincha, con 661.7 hectáreas sembradas. Las provincias del Cotopaxi, Azuay e Imbabura suman un total de 188.9 hectáreas del área cultivada. Entre las demás provincias en las que están Morona Santiago, Pastaza, Carchi, Chimborazo y Tungurahua, suman un total de 32.10 hectáreas. Descripción botánica. Craspedia es una planta perenne, semileñosa, a veces ramificada en la base, de 40 a 100 centímetros de altura, con pocos tallos erectos, normalmente simples, rígidos, cubiertos de una borra blanquecina al menos en la parte inferior. Sus hojas son sésiles, alternas, escasas, caulinares y basales. Son pronto caducas, disminuyendo en tamaño y distanciándose unas de otras hacia la parte superior de los tallos. Son lanceoladas. Miden de 10 a 30 centímetros de largo por 0.4 a 1.2 centímetros de ancho. Están cubiertas de lanosidad blanca o plateada en ambas caras, con 1 a 8 nervios longitudinal. Sus inflorescencias son densas cabezuelas globosas, solitarias, de 1.5 a 3.5 centímetros de diámetro. Cada uno con un involucro lanoso de 5 a 7 escamas ovadas u oblongas, de 4 a 5 milímetros de largo. Son cóncavas, delgadas y transparentes, con un margen estrecho, escarioso y una punta amarillenta. Cada capítulo con 3 a 8 flores tubulares bisexuales, con una corola amarilla de 5 lóbulos y un estilo bilobado. Los aquenios son ovoides, lanosos, de 1.5 a 3 por 0.5 a 1 milímetro, con vilano de 9 a 16 cerdas plumosas unidas en la base formando un anillo.
Variedades utilizadas a nivel nacional. Las variedades que se cultivan a nivel nacional son Drumstick, Paintball y Billy Boot, las cuales pueden estar en su color natural o tinturadas. Etapas de desarrollo. Fenología. Las etapas de desarrollo del cultivo de Craspedia son: germinación, que comprende de 7 a 14 días. Crecimiento, alrededor de 7 semanas. Prefloración, puede durar de 4 a 5 semanas. El inicio de floración está de 3 a 4 semanas. La flor para corte comprende de 2 a 3 semanas. Necesidades edafoclimáticas. Temperatura. Para la germinación de Craspedia se requiere una temperatura de 18 a 22 grados centígrados. En cuanto a su crecimiento y desarrollo, es recomendable una temperatura que comprenda de 15 a 18 grados centígrados. Craspedia no tolera temperaturas muy bajas, por lo que las temperaturas bajo los 13 grados centígrados podrían causar clorosis en sus hojas y podrían inhibir el crecimiento. Fotoperiodo. Es una planta de día largo, por lo que necesita de 13 a 14 horas luz para la iniciación floral. Se requiere mantener altos niveles de iluminación. Craspedia requiere de un suelo franco-arcilloso, bien drenado y con una buena cantidad de materia orgánica. El rango de pH óptimo es de 5.8 a 6.5. Requerimientos hídricos y nutricionales. El riego se lo realiza por goteo. Requiere altos niveles de irrigación, por lo que es recomendable realizar un riego diario de 70 metros cúbicos por hectárea. Para una mejor fertilización, se debe regular el agua en la vía de fertirriego, con las tasas de nitrógeno, fósforo y potasio de acuerdo a la etapa de la planta. En el establecimiento y desarrollo, se requiere de 100 a 150 ppm de nitrógeno, 20 a 30 ppm de fósforo y 100 ppm de potasio. Para la prefloración se requiere de 120 a 170 ppm de nitrógeno, 20 a 30 ppm de fósforo y 120 a 170 ppm de potasio. En el caso de la floración se requiere de 100 ppm de nitrógeno, 20 a 30 ppm de fósforo y 150 ppm de potasio. Manejo del cultivo. Propagación. Su propagación se la puede realizar por semilla. Su germinación dura de 7 a 14 días a una temperatura de 18 a 22 grados centígrados, en un sustrato con bajo nivel de sales solubles y un pH de 5.8 a 6.5. Se debe cubrir la semilla con sustrato después de la siembra y mantener el suelo ligeramente húmedo pero no mojado. Cuando ya está establecido el plantín, se debe reducir la humedad del suelo, pero el plantín no debería secarse. Se reduce la temperatura a 18 o 20 grados centígrados. Se debe iniciar la fertilización con 50 a 75 ppm de nitrógeno en una fórmula bien balanceada. Propagación de plantas madres por esquejes. Craspedia se puede propagar por medio de esquejes. Para ello se requiere colocar en los esquejes una hormona de enraizamiento. El tiempo en enraizar comprende de 3 a 4 semanas, dependiendo de la temperatura. La temperatura alta acorta el tiempo de enraizamiento de los esquejes. Durante las noches, el enraizamiento debe
realizarse a una temperatura de 18 a 20 grados centígrados. La nebulización. Durante las 2 primeras semanas de enraizamiento, requiere de riego por nebulización por 10 segundos cada 10 minutos durante todo el día. En la noche, la nebulización no es necesaria. Después de 2 semanas de enraizamiento, la frecuencia de nebulización se reduce gradualmente hasta de 4 a 5 veces durante todo el día, por 15 a 20 segundos cada vez. La densidad de plantación es de 100 plantas por metro cuadrado. Es posible iniciar la cosecha a las 3 o 4 semanas después del trasplante. En cuanto a la intensidad de luz que se requiere para el crecimiento, oscila entre 12 a 14 fotones mol por día. La longitud del día no debe exceder de 12 horas para evitar la inducción floral. Las florícolas que cultivan Craspedia son Florsani, la cual está ubicada en Machinguí. Esta florícola produce la variedad Paintball. El área cultivada es de 3 hectáreas aproximadamente. Florícola Esmeralda. Es una finca de 23 hectáreas estratégicamente ubicada en la tierra agrícola de Azcazui, cerca de Quito. El área cultivada de Craspedia es alrededor de 5 hectáreas. Preparación de campo. El armado de camas se realiza a 1 metro de ancho por 13 a 14 metros de largo y 20 centímetros de alto. Antes del trasplante se verifica que las camas se encuentren niveladas, con la superficie completamente suelta. Se procede a hollar a una profundidad de 5 centímetros. Se coloca la planta en el hoyo, enterrando la raíz y dejando el cuello de la planta sobre la superficie del suelo. La plantación de Craspedia se debe realizar de 8 a 10 plantas por metro cuadrado, en 2 filas a lo largo de la cama y a una distancia de 20 a 25 centímetros entre plantas. Pinch. Al cultivo de Craspedia se requiere realizar un pinch. El movimiento de pinza se realiza en la base del tallo central, cuando la base foliar esté bien establecida. Esto permitirá inducir las brotaciones laterales. El cultivo también requiere de tutoreo, para lo cual se puede realizar con una malla de tutoreo de 15 por 15. El punto óptimo de cosecha es cuando esté cerca de 1/4 de las flores de la agrupación abiertas. Después de la cosecha se debe colocar agua con bactericida. Post cosecha. De acuerdo a la ficha técnica de post cosecha proporcionada por Florsani, se requiere cumplir ciertos parámetros, entre los cuales están el color, que debe ser completamente amarillo. El tamaño promedio de la cabeza floral debe tener un alto de 2.1 centímetros por 1.8 centímetros de ancho. El punto de corte debe comprender entre 1/4 a 1/2 de la inflorescencia abierta. En cuanto al deshoje, se debe remover todo el follaje de los tallos. La longitud del tallo debe ser de 70 a 120 centímetros. La consistencia del tallo se refiere al grado máximo de flexibilidad, el cual debe tener una curvatura no más del 25 grados. En cuanto al empaque, se realiza a 10 tallos por ramo. Los ramos por cajas varían de acuerdo a la caja, siendo así que en cajas pequeñas pueden contener 15 ramos y en cajas grandes hasta 30 ramos.
El tipo de protección del ramo. Se realiza un embonchado con papel y capuchón microperforado. La base de los tallos del ramo deben estar a un mismo nivel y las cabezas florales a 2 niveles, siendo así que deben estar 5 tallos por nivel. El empaque en caja se realiza con sunchos de seguridad y ramos dispuestos de manera que no se afecte ni ocasione daño mecánico. No se acepta presencia de plagas o enfermedades, maltrato, suciedad, deshidratación, deformaciones o cambios de coloración en la flor y tallo. Dependiendo del mercado, algunas empresas tinturan a Craspedia de diferentes colores como rojo, rosado, azul, plata, verde, naranja, vino, y también realizan ramilletes tipo arcoíris. Plagas y enfermedades. Craspedia es susceptible al ataque de áfidos. Los áfidos ocasionan daños o también se puede realizar aplicaciones de productos químicos disponibles a nivel local, como Mospilán. Su ingrediente activo es el acetamiprid a 200 gramos por litro, aplicados a una concentración de 0,03% por pulverización. Ácaros. Los daños consisten fundamentalmente en lesiones en la epidermis de las hojas, inicialmente por el embés. Las zonas afectadas se decoloran y posteriormente se necrosan. Cuando las poblaciones son muy elevadas, se producen efectos globales sobre el crecimiento, floración, pudiendo originarse la defoliación y posterior muerte de la planta. Thrips. Los daños ocasionados por los thrips se dividen en directos e indirectos. Los directos se producen cuando las ninfas y los adultos rasgan y succionan el contenido celular de los tejidos, lo que puede provocar lesiones superficiales de color blanquecino en la piel de las hojas y frutos. Daño que posteriormente se convierte en necrosis, la cual puede afectar a otras plantas y provocar la muerte del cultivo. Los daños indirectos son producidos por la transmisión de la virosis, es decir, que estos insectos actúan como un factor dañino que puede contagiar de enfermedades a otras plantas. Dentro de las enfermedades que atacan el cultivo de Craspedia se encuentra Fusarium. El amarillamiento de las hojas es uno de los primeros síntomas. Las hojas bajeras comienzan a perder turgencia. Además, esta enfermedad afecta al sistema vascular y al cortar el tallo longitudinalmente podemos observar manchas de color marrón oscuro. Antes de que la planta madure, varias hojas se amarillean y marchitan, afectando el desarrollo y el crecimiento de la planta en general.
Químicamente se puede controlar con procloraz, que se aplica a una concentración del 0,2% por pulverización.